Desde los inicios de la civilización ha existido una tierra en disputa, un trozo de tierra pequeño en tamaño, pero inmenso en significado, Palestina, conocida por muchos nombres, pero marcada desde siempre por promesas, guerras, profecías y tragedias. Entre desiertos, valles secos y ciudades antiguas, se han levantado altares, imperios y ejércitos, y aún hoy esa misma tierra sigue ardiendo en el corazón de millones. El conflicto entre Israel y los musulmanes no es reciente, no es una disputa moderna nacida con armas y tratados. Es un fuego que lleva siglos encendido y cuya llama arde alimentada por religión, política, sangre y promesa. Para entender por qué israelíes y musulmanes han estado enfrentados, no basta con mirar las noticias actuales. Hay que retroceder, hay que ir atrás, muy atrás, hasta los días en que el destino de dos pueblos fue sellado por el nacimiento de dos hijos, Isaac e Ismael. Esta es una historia de hermanos divididos, de una promesa hecha a uno y una bendición dada al otro. Una historia de tribus, naciones y credos que se convirtieron en enemigos por generaciones. Esta es la raíz de un conflicto que sigue definiendo el curso del mundo. En esta travesía narrada exploraremos cómo nació esta enemistad, cómo la herencia de Abraham se dividió, cómo surgieron Israel y el Islam, cómo el conflicto se encendió en lo espiritual, creció en lo político y hoy tiñe de tensión cada rincón del Medio Oriente. No contaremos una versión parcial, sino la historia completa, desde las páginas de la Biblia hasta los titulares del presente. Una historia que comienza con una madre desterrada, un niño llorando en el desierto y un pacto eterno. Todo comienza con un hombre al que Dios escogió para establecer un pueblo santo: Abraham. Él no era israelita ni árabe. Era un caldeo de Ur, un hombre común a quien Dios llamó para salir de su tierra, abandonar su linaje y marchar hacia lo desconocido. Dios le prometió algo inusual. Sería padre de muchas naciones, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran estériles, y la promesa de un hijo parecía imposible. La desesperación los llevó a tomar una decisión que cambiaría la historia para siempre. Sara entregó a su sierva egipcia, Agar, para que concibiera un hijo con Abraham. Ese hijo fue Ismael, y aunque no fue el hijo de la promesa según el plan divino, Abraham lo amó profundamente. Ismael creció fuerte, libre, salvaje. Pero Dios tenía otro plan. Contra todo pronóstico, Sara también concibió y dio a luz a Isaac, el hijo legítimo según la promesa divina. Fue entonces cuando los caminos se separaron. Sara, celosa de Agar y su hijo, exigió que Abraham los expulsara. Aunque al principio dudó, Dios le dijo que lo hiciera. Así fue como Agar e Ismael fueron enviados al desierto. Allí, mientras el niño agonizaba de sed, Dios se le apareció a Agar y le prometió que también haría de Ismael una gran nación. No era el elegido del pacto, pero no estaba fuera del propósito de Dios. Dos hijos, dos madres, dos destinos. Uno heredarían la promesa del Mesías. El otro, la fuerza de una nación salvaje e indomable, cuyos descendientes serían numerosos como las estrellas. Los israelitas descienden de Isaac, hijo de Sara. Los árabes descienden de Ismael, hijo de Agar. Y aunque ambos son hijos de Abraham, sus linajes seguirían caminos separados. De Isaac nacería Jacob, llamado luego Israel.
De Ismael surgirían 12 príncipes y muchas tribus que se extenderían por la región del norte de Arabia. Desde el inicio, la división no fue solo de sangre, fue espiritual. Isaac representaba la promesa divina, el pacto, la línea mesiánica. Ismael representaba la fuerza natural, el hijo nacido del esfuerzo humano. Ambos fueron bendecidos, pero no por igual. Y esa diferencia inicial sembró una rivalidad que atravesaría generaciones. En tiempos bíblicos, los descendientes de Ismael habitaban tierras lejanas y no tenían contacto frecuente con Israel. Pero con el paso de los siglos, esas identidades tribales se consolidaron en pueblos, y esos pueblos en religiones. Lo que empezó como una separación familiar se convirtió en una separación teológica. Así, el conflicto tomó forma. Los judíos comenzaron a verse como el pueblo elegido. Los árabes, en cambio, vieron en su linaje una conexión directa con Abraham que no podía ser ignorada. A pesar de sus diferencias, ambas líneas afirmaban tener derechos sobre la herencia espiritual de su patriarca común. La raíz del conflicto moderno no está solo en la tierra, sino en esa antigua lucha por el derecho a ser reconocidos como el verdadero heredero de Abraham, el hijo de la promesa, o el primer hijo de sangre. A lo largo de los siglos, la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael se expandieron por regiones distintas, con culturas distintas y con caminos religiosos diferenciados. Mientras el pueblo de Israel se consolidaba como una nación con leyes dadas por Dios, profetas inspirados y una tierra prometida, los descendientes de Ismael se mantenían como pueblos árabes, tribales y dispersos en la península arábiga, sin una religión organizada, pero con una conexión ancestral con Abraham. Durante siglos, los caminos de estas dos ramas de Abraham estuvieron separados, y aunque no exentos de conflicto, no existía una guerra continua ni una enemistad institucionalizada. Sin embargo, todo cambió en el siglo VII de nuestra era, cuando una nueva religión surgió en el corazón del desierto de Arabia: el Islam. Esta nueva fe no fue simplemente una religión más, fue un poderoso movimiento que alteraría para siempre el equilibrio espiritual, político y territorial del mundo, y que reactivaría el conflicto entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Un comerciante árabe llamado Mahoma afirmó recibir revelaciones divinas en la cueva de Hira, cerca de la Meca. Esas revelaciones, transmitidas durante más de 2 décadas, formarían lo que hoy se conoce como el Corán. Según los musulmanes, el Corán no es un texto inspirado como los libros bíblicos, sino la palabra literal de Dios revelada en árabe al último profeta, Mahoma. Este punto es fundamental. Para el Islam, Mahoma no es un maestro más, sino el sello final de todos los profetas, incluyendo a Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Para los musulmanes, él es el último y más importante mensajero. Desde sus primeros días, el Islam se presentó no como una nueva religión distinta al monoteísmo anterior, sino como su culminación. Mahoma enseñaba que Abraham había sido el primer verdadero monoteísta, que Ismael había sido el hijo sacrificado en lugar de Isaac, y que la Meca, donde se encuentra la Kaaba, era el centro original del culto a Dios establecido por Abraham e Ismael. Esta narrativa modificaba radicalmente la visión bíblica aceptada hasta entonces, en la cual Isaac era el hijo de la promesa, Jerusalén era la ciudad santa, y los profetas culminaban en el Mesías prometido. El surgimiento del Islam generó una reinterpretación de la historia sagrada. En lugar de considerar a los judíos como el pueblo elegido, el Islam enseñó que ellos habían recibido la revelación, pero la habían corrompido,
La figura de Moisés era respetada, pero los judíos eran acusados de haber fallado en cumplir la voluntad divina. De igual manera, Jesús era visto como un profeta, pero los cristianos eran considerados errados por haberlo divinizado. En este contexto, Mahoma se erigía como el restaurador de la fe original, el verdadero continuador del linaje espiritual de Abraham. Durante los primeros años, Mahoma intentó establecer lazos con las tribus judías de Arabia, especialmente en la ciudad de Medina, donde había una importante comunidad judía. Incluso al inicio, los musulmanes oraban en dirección a Jerusalén, reconociendo su importancia sagrada. Sin embargo, esas relaciones se deterioraron rápidamente cuando las tribus judías no reconocieron a Mahoma como profeta. Para los judíos, la profecía había cesado siglos atrás, y Mahoma no encajaba en ninguna de las señales mesiánicas esperadas. Ante el rechazo, Mahoma cambió la dirección de la oración hacia la Meca y emprendió campañas contra las tribus judías de la región. Algunas fueron expulsadas, otras sometidas y otras, tristemente, aniquiladas. Este conflicto inicial marcó un punto de no retorno. Aunque el Islam conservaría elementos del judaísmo, la enemistad teológica quedó sellada. Para los musulmanes, los judíos eran un pueblo que había recibido luz, pero la había rechazado. Para los judíos, el Islam era una falsificación posterior de la verdadera revelación divina. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, sus sucesores, los califas, comenzaron una expansión imparable. En menos de un siglo, el Islam se había extendido desde Arabia hasta el norte de África, Persia, Mesopotamia, Siria y Palestina. Fue precisamente en el año 638 cuando el califa Umar ibn al-Khattab tomó Jerusalén. Esta conquista fue clave. Los musulmanes, al controlar Jerusalén, afirmaban también un derecho espiritual sobre ella. En los años siguientes, sobre las ruinas del antiguo templo judío destruido por los romanos, se construyó el Domo de la Roca, y más tarde, la Mezquita de Al-Aqsa. Ambos sitios son hoy sagrados para el Islam. El Domo de la Roca, según la tradición musulmana, es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. Y Al-Aqsa, cuyo nombre significa la mezquita más lejana, se convirtió en el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Desde entonces, la ciudad de Jerusalén pasó a tener un significado central en el Islam, y aunque al principio fue gobernada con cierta tolerancia, su posesión siempre fue símbolo de poder religioso. Los judíos, por su parte, habían sido dispersados por el mundo desde la destrucción del templo en el año 70 de Cristo por los romanos. Sin un estado, sin ejército y sin templo, vivían como minorías en tierras cristianas y musulmanas, muchas veces tolerados, otras veces perseguidos. Su vínculo con Jerusalén nunca se rompió. En cada oración, los judíos decían: «Si yo te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza». Pero durante más de 1000 años, Jerusalén estuvo fuera de sus manos. Aún así, el Islam y el judaísmo compartieron territorios durante siglos. En ciertos períodos, como bajo el Califato de Córdoba, hubo momentos de convivencia relativamente pacífica. Sin embargo, la rivalidad teológica nunca desapareció, y en la raíz de esa tensión estaba la disputa no solo por la tierra, sino por la legitimidad espiritual. ¿Quién era el verdadero heredero de Abraham? ¿Quién tenía derecho a Jerusalén? ¿Quién era el portador de la promesa divina? En ese escenario, la figura de Isaac seguía representando la línea del pacto para los judíos, mientras que Ismael, para los musulmanes,
Era el antecesor directo de Mahoma y el legítimo portador del mensaje. Esta rivalidad no era solo genealógica ni simbólica, estaba cargada de profecías, escrituras y visiones del mundo profundamente incompatibles. Con el paso de los siglos, las tensiones se transformarían. Ya no serían solo religiosas, sino también políticas, territoriales y militares. Pero la raíz, el origen, permanecía en aquel día en que dos hijos fueron marcados por caminos distintos. La rivalidad entre las casas de Isaac e Ismael nunca fue olvidada. Solo tomó nuevas formas. En la siguiente escena, veremos cómo el sueño del retorno judío a su tierra ancestral y el surgimiento del nacionalismo árabe y musulmán transformaron esta antigua disputa espiritual en un conflicto moderno, y cómo, tras siglos de dominio otomano, un nuevo capítulo sangriento comenzó con la caída de los imperios y el nacimiento del sionismo. Durante siglos, los judíos vivieron en diáspora. Desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, fueron dispersados por el Imperio Romano y con el paso del tiempo, asentados en comunidades por todo el mundo. En tierras cristianas y musulmanas, vivieron como minorías religiosas, muchas veces toleradas, pero también perseguidas, marginadas y sometidas. Sin tierra, sin templo y sin ejército, el pueblo de Israel conservaba su identidad por medio de la fe, la lengua, las tradiciones y una esperanza inquebrantable. Volver algún día a Sión, el monte sagrado de Jerusalén. Por más de 1800 años, esta esperanza fue solo un anhelo espiritual, repetido en oraciones, cantos y literatura. Pero en el siglo XIX, esa esperanza tomó una forma concreta. Nació el sionismo, un movimiento político con un objetivo definido: el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral y la creación de un Estado soberano en Palestina. El sionismo no surgió en un vacío. Fue la respuesta a siglos de antisemitismo, pogromos y exclusión. En Europa Oriental, especialmente en Rusia y Polonia, miles de judíos fueron asesinados en masacres organizadas. En Europa Occidental, aunque algunos judíos habían logrado integrarse social y económicamente, seguían siendo blanco de odio racial y teorías conspirativas. Uno de los eventos que marcó profundamente el surgimiento del sionismo fue el caso Dreyfus en Francia, donde un oficial judío del ejército fue injustamente acusado de traición, provocando protestas antisemitas en todo el país. En ese clima, un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl escribió en 1896 un libro titulado El Estado Judío, donde proponía la creación de un hogar nacional para los judíos. Un año después, en 1897, se celebró en Basilea, Suiza, el primer Congreso sionista. Allí, líderes judíos de distintos países comenzaron a organizarse para convertir en realidad el antiguo sueño de Sion. Pero Palestina no era una tierra vacía. Desde hacía siglos estaba habitada mayoritariamente por árabes musulmanes, junto con pequeñas comunidades judías, cristianas y drusas. Desde el año 1517, Palestina formaba parte del Imperio Otomano, bajo administración islámica. Jerusalén, aunque compartida en sus espacios religiosos, estaba bajo control musulmán. En este contexto, el sionismo comenzó a comprar tierras y a organizar oleadas migratorias hacia Palestina. Los primeros inmigrantes judíos, llamados Aliot, llegaron desde Europa del Este y comenzaron a establecer comunidades agrícolas, escuelas hebreas y organizaciones de autodefensa. Para muchos árabes palestinos, esto no representó una amenaza al inicio, pero con el aumento de la inmigración,
El temor a perder la tierra creció. El verdadero punto de inflexión llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, que había dominado Palestina por 4 siglos, se alió con Alemania y fue derrotado por los aliados. En 1917, el gobierno británico emitió un documento histórico, la Declaración Balfour, en la que declaraba su apoyo a la creación en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta declaración encendió la alarma entre los árabes palestinos. Tras la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina y a Francia el mandato sobre Siria y Líbano. Palestina quedó bajo control británico y en ese contexto miles de judíos continuaron llegando a la región, impulsados por las crecientes persecuciones en Europa y el respaldo británico. Durante las décadas de 1920 y 1930, las tensiones entre árabes y judíos en Palestina aumentaron considerablemente. Por un lado, los sionistas compraban tierras, establecían kibutzim, comunas agrícolas, creaban estructuras de gobierno paralelo y formaban milicias como la Haganá. Por otro lado, los árabes palestinos se sentían desplazados, traicionados por los británicos y cada vez más determinados a frenar la expansión judía. En 1929 estalló una ola de violencia que dejó cientos de muertos, tanto árabes como judíos. El detonante fue un conflicto en torno al Muro de los Lamentos en Jerusalén, uno de los sitios más sagrados para el judaísmo, situado junto al monte del templo, donde se encuentran el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, lugares sagrados para el Islam. La superposición de sitios sagrados se convirtió en una bomba de tiempo. La situación empeoró con la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933. El antisemitismo estatal llevó a miles de judíos europeos a buscar refugio en Palestina. Para los árabes palestinos, esto fue visto como una invasión demográfica. En 1936 se desató una gran revuelta árabe que duró 3 años. Los rebeldes árabes atacaron posiciones británicas y judías, mientras exigían el fin de la inmigración y la independencia de Palestina. La respuesta británica fue dura. Arrestos, ejecuciones y operaciones militares masivas intentaron sofocar la revuelta. Sin embargo, la tensión se mantuvo. Los británicos, incapaces de resolver la contradicción entre sus promesas a los judíos, la Declaración Balfour y las demandas árabes, comenzaron a limitar la inmigración judía, justo cuando en Europa la situación era más peligrosa que nunca. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después. 6 millones de judíos fueron exterminados en el Holocausto. La comunidad internacional, conmocionada, reconoció la necesidad urgente de un refugio seguro para el pueblo judío. El movimiento sionista se fortaleció y exigió la creación de un Estado judío en Palestina. En paralelo, el nacionalismo árabe también crecía. Los musulmanes palestinos no solo se oponían al sionismo por razones territoriales, sino también religiosas. Muchos consideraban que Palestina era una tierra islámica, Waqf, y que entregar cualquier parte a los judíos era una profanación. La defensa de Jerusalén se convirtió en una causa islámica global, y líderes musulmanes comenzaron a hablar del conflicto como una guerra sagrada. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso un plan de partición, dividir Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos aceptaron el plan. Los árabes lo rechazaron. Consideraban que era injusto dar más de la mitad del territorio a una población minoritaria que había llegado en las últimas décadas.
El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, los líderes judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak, le declararon la guerra. Era el inicio del conflicto armado abierto entre Israel y el mundo musulmán. La guerra de 1948 terminó con la victoria israelí. El nuevo Estado no solo sobrevivió, sino que amplió su territorio más allá de lo asignado por la ONU. Más de 700.000 árabes palestinos fueron desplazados o huyeron de sus hogares. Para los judíos fue una guerra de independencia. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe. El conflicto ya no era solo espiritual ni político, era ahora profundamente humano. 2 pueblos, con narrativas opuestas, se enfrentaban por la misma tierra. Uno regresaba después de 2 milenios de exilio. El otro sentía que su hogar les estaba siendo robado ante sus ojos, y ambos decían tener el respaldo de Dios. Tras el final de la guerra de 1948, el mapa de Oriente Medio cambió para siempre. Israel había nacido como Estado soberano, pero no en paz. Su independencia no trajo reconciliación, sino más guerras. Para las naciones musulmanas vecinas, la existencia de Israel era una afrenta política, religiosa y territorial. Y para los palestinos, se trataba de una humillación histórica, un despojo que nunca podría ser aceptado. El conflicto estaba lejos de resolverse. En realidad, apenas comenzaba. Durante las siguientes 2 décadas, el Estado de Israel se consolidó con rapidez. Instituciones democráticas, una economía emergente y una población que crecía mediante nuevas olas de inmigración judía. Llegaban desde Europa del Este, desde las ruinas del Holocausto, pero también desde países árabes, donde muchos judíos comenzaron a sufrir persecuciones, expulsiones y confiscación de bienes. En total, más de 800.000 judíos se vieron obligados a abandonar países como Irak, Yemen, Egipto, Siria y Marruecos. Muchos se establecieron en Israel, alimentando la percepción árabe de que el Estado judío no solo era un ente europeo, sino también un receptor de los desplazados del mundo árabe. Mientras tanto, cientos de miles de palestinos desplazados en 1948 seguían viviendo en campos de refugiados, sin ciudadanía plena en los países árabes que los acogieron. Ni Jordania, ni Líbano, ni Siria, ni Egipto ofrecieron integración real. Para muchos líderes árabes, mantener viva la causa palestina era también una herramienta política para conservar el fervor popular. Se formaron organizaciones como la Liga Árabe y más adelante la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que buscaban la recuperación de todo el territorio de Palestina histórica y la eliminación del Estado de Israel. El enfrentamiento tomó una nueva dimensión en 1967 con la Guerra de los 6 días. Ante amenazas abiertas de aniquilación por parte de Egipto, Siria y Jordania, Israel lanzó un ataque preventivo y logró una victoria militar sin precedentes. En apenas 6 días, ocupó la península del Sinaí, los altos del Golán, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Esta guerra transformó el conflicto. Por primera vez desde el año 70, los judíos tenían control total sobre Jerusalén, incluida la explanada del templo. Para los israelíes, fue un momento casi mesiánico. Para el mundo árabe e islámico, fue una derrota devastadora y una provocación espiritual sin precedente. La ocupación de territorios con mayoría palestina llevó a una nueva realidad. Israel no solo debía defender su existencia,
ahora debía administrar poblaciones árabes que no lo reconocían y que luchaban por su liberación. Surgieron los primeros movimientos de resistencia, muchos de ellos seculares, de ideología marxista o nacionalista árabe. Pero con el tiempo, el componente religioso se volvió más fuerte. En 1973, una nueva guerra estalló, la Guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado durante el día más sagrado del calendario judío. Al principio, lograron avances significativos, pero finalmente fueron repelidos por las fuerzas israelíes. Esta guerra mostró que, a pesar del poder militar de Israel, el conflicto no podía ser resuelto únicamente con armas. También dejó una profunda herida emocional en la sociedad israelí, acostumbrada hasta entonces a victorias fulminantes. En respuesta a estas guerras, el mundo árabe fortaleció su identidad panislámica. En muchos sectores, el conflicto con Israel dejó de verse solo como una causa palestina y pasó a interpretarse como una confrontación entre el Islam y una entidad considerada ilegítima, impía y colonial. Las derrotas militares llevaron a algunos líderes religiosos a argumentar que los fracasos eran el resultado del alejamiento del Islam verdadero. Fue en este contexto donde comenzaron a surgir movimientos islamistas más radicales, que veían la lucha contra Israel no solo como una cuestión nacional, sino como un deber religioso. Mientras tanto, la OLP, liderada por Yasser Arafat, continuaba sus acciones de guerrilla y terrorismo. Sus operaciones incluían atentados contra civiles, secuestros de aviones y ataques fuera de Medio Oriente, como la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. La violencia se convirtió en un lenguaje constante, pero también creció la percepción mundial del sufrimiento palestino. Israel, por su parte, fue desarrollando una sociedad cada vez más polarizada. Mientras algunos sectores defendían una salida negociada, otros comenzaron a promover el asentamiento de judíos en los territorios ocupados, especialmente en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional, fueron impulsados por motivos religiosos y nacionalistas. Para estos grupos, Cisjordania era la Judea y Samaria bíblica, el corazón histórico del pueblo judío. Abandonarla sería una traición a su herencia. Este escenario creó un círculo vicioso. Cada nuevo asentamiento alimentaba el resentimiento palestino. Cada nuevo atentado reforzaba la narrativa israelí de que no había un socio para la paz. El conflicto se retroalimentaba sin solución a la vista. En 1979 ocurrió un evento inesperado. Egipto, la nación árabe más poderosa, firmó un tratado de paz con Israel. Fue el primer país musulmán en reconocer al Estado judío. A cambio, Israel devolvió la península del Sinaí. Sin embargo, la paz con Egipto fue vista como una traición por muchos en el mundo islámico. El presidente egipcio Anwar el-Sadat fue asesinado 2 años después por extremistas islámicos. El conflicto seguía sin resolverse y en 1987 estalló la primera intifada, una rebelión popular palestina contra la ocupación israelí. Miles de jóvenes salieron a las calles armados con piedras, y las imágenes de soldados israelíes enfrentando a adolescentes desarmados conmocionaron al mundo. La narrativa comenzó a cambiar. La lucha palestina dejó de estar asociada solo con el terrorismo y empezó a presentarse como una causa por los derechos humanos, por la autodeterminación y contra la opresión. En respuesta a esta situación, en 1988 nació Hamas, un movimiento islamista palestino vinculado a la hermandad musulmana.
A diferencia de la OLP, Hamás no reconocía la existencia de Israel en ninguna parte del territorio. Para ellos, toda Palestina era tierra islámica y su liberación era una obligación religiosa. Su carta fundacional hablaba abiertamente de yihad y de una lucha total contra el Estado judío. Con Hamás, el conflicto dio un nuevo giro. Ya no era solo nacionalista, era abiertamente religioso. Las motivaciones no eran solamente políticas o territoriales, sino escatológicas, basadas en profecías y visiones apocalípticas. Lo mismo ocurrió del otro lado. En Israel, sectores religiosos también comenzaron a ver el conflicto en términos bíblicos. Algunos afirmaban que el retorno a la tierra de Israel y la reconstrucción del templo eran señales del fin de los tiempos. La política se transformó en teología. En este contexto cargado de ideologías religiosas y narrativas enfrentadas, se volvió casi imposible el diálogo. Cada parte creía tener un mandato divino. Cada parte consideraba que ceder sería una traición a Dios. La escalada continuaría en la siguiente década, con nuevos intentos de paz, nuevas olas de violencia y una tensión cada vez más arraigada. El mundo musulmán, desde Marruecos hasta Indonesia, seguía viendo el conflicto como una herida abierta, y los judíos, dentro y fuera de Israel, lo veían como una cuestión de supervivencia existencial. Desde los días de Abraham, el pueblo de Israel ha vivido bajo promesa, pero también bajo advertencia. La Biblia no presenta una historia de gloria sin condiciones, sino una relación entre Dios y su pueblo que está marcada por pactos, fidelidad, desobediencia, exilio y restauración. Y en el centro de esta historia hay una promesa que atraviesa los siglos. La permanencia de Israel como pueblo, no por mérito humano, sino por elección divina. Las Escrituras son claras en cuanto al llamado singular de Israel. En Deuteronomio 7:6, Dios dice: «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra». Esta elección, sin embargo, venía acompañada de una cláusula espiritual: obediencia. Israel sería bendecido si seguía los caminos de Dios, pero también sería dispersado si lo abandonaba. La historia del Antiguo Testamento es testigo de esta dinámica. Desde la salida de Egipto, pasando por el período de los jueces, los reinos divididos, hasta el exilio en Babilonia. Cada etapa revela que la gloria de Israel no dependía de su ejército ni de su sabiduría, sino de su comunión con Dios. Los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel advirtieron constantemente sobre la apostasía del pueblo, pero también entregaron visiones esperanzadoras de restauración futura. Jeremías 31, 35, 36 declara: «Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará». Es decir, mientras existan el sol y la luna, Dios no abandonará a su pueblo. En ese contexto profético, la diáspora judía después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo fue vista como cumplimiento de advertencias antiguas. Sin embargo, el regreso a la tierra prometida también fue anunciado siglos antes. Ezequiel 36:24 afirma: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Esta profecía, que parecía imposible durante casi 2 milenios, comenzó a cumplirse a partir del siglo XIX con el retorno de los judíos a Palestina. Cuando el Estado de Israel fue proclamado en 1948, muchos cristianos que estudiaban las profecías vieron en ese evento un cumplimiento literal de las Escrituras. En medio del rechazo internacional,
guerras y oposición religiosa, un pueblo que había estado disperso por casi 2000 años, volvía a ser una nación. Isaías 66:8 resonó con fuerza. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Lo que parecía impensable ocurrió ante los ojos del mundo. Pero el regreso a la tierra no trajo consigo paz ni obediencia nacional. Muchos señalaron que el Israel moderno, aunque bendecido con tierras y tecnología, aún vive alejado de su Mesías. Según el Nuevo Testamento, el verdadero cumplimiento espiritual aún está por llegar. El apóstol Pablo, en Romanos 11, habla de un endurecimiento parcial sobre Israel hasta que se complete la plenitud de los gentiles, y añade, y luego todo Israel será salvo. Es decir, la restauración final será tanto geográfica como espiritual. En este punto, el conflicto con el mundo musulmán toma una dimensión escatológica. No se trata solo de política o territorio. En las profecías de los últimos tiempos, Israel juega un papel central, no solo como nación, sino como escenario del juicio, del regreso del Mesías y de la batalla final entre el bien y el mal. Zacarías 12 profetiza que Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y una piedra pesada para todos los pueblos. Esta descripción encaja con precisión en la realidad moderna. Jerusalén, una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, sin petróleo ni grandes recursos, es el centro de atención constante del mundo. Cada decisión que se toma sobre ella genera crisis diplomáticas, protestas y tensiones globales. En ese mismo capítulo, el profeta anuncia que Dios librará a Judá y que los enemigos de Jerusalén serán juzgados. Pero también dice que el pueblo mirará al que traspasaron y llorará como se llora por hijo unigénito. Esta es una referencia directa, según muchos intérpretes cristianos, al reconocimiento futuro del Mesías por parte de Israel. Es decir, el conflicto no terminará por tratados de paz ni por presiones internacionales, sino por una transformación espiritual del pueblo de Israel. Por otro lado, Ezequiel 38 y 39 describe una guerra futura, conocida como la guerra de Gog y Magog, en la que naciones enemigas vendrán contra Israel. Entre las naciones mencionadas están Persia, Irán, Cush, Sudán, Put, Libia, Togarma, Turquía y Magog, que algunos interpretan como Rusia o una coalición del norte. Estas profecías han sido objeto de debate, pero muchos estudiosos encuentran paralelos sorprendentes con la realidad geopolítica actual. Irán, por ejemplo, se ha consolidado como el principal enemigo de Israel en el mundo musulmán, apoyando grupos como Hezbollah y Hamás, y desarrollando armamento con intenciones explícitas. El conflicto, según esta visión profética, escalará hasta un punto en que Dios mismo intervendrá. Ezequiel afirma que Dios pondrá garfios en las quijadas de las naciones y las traerá contra Israel para mostrar su gloria al mundo. No será Israel quien los derrote, sino Dios quien defenderá a su pueblo. En ese día, dice Ezequiel 39:7, haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Estos eventos proféticos tienen profundas implicaciones. El conflicto entre Israel y sus enemigos no es solo humano ni político. Está enmarcado en un plan divino que tiene como finalidad revelar a Dios como el soberano de la historia, restaurar a Israel y preparar el escenario
para el regreso del Mesías. Para algunos, esta visión es controversial, pero para quienes creen en la autoridad profética de las Escrituras, los hechos actuales no son sorpresivos, sino señales que anticipan un clímax inevitable. En paralelo, el mundo musulmán también ha desarrollado su propia escatología. En el Islam, especialmente en sus ramas más radicales, existe una expectativa del Mahdi, el líder final que traerá justicia al mundo y vencerá a los enemigos del Islam, incluido Israel. Para muchos musulmanes devotos, especialmente chiitas, el conflicto con Israel no es un asunto político, sino un paso necesario antes del fin de los tiempos. Esta creencia ha llevado a una militarización religiosa del conflicto, donde morir luchando contra Israel es visto como un acto de martirio y gloria eterna. Así, las profecías bíblicas y las visiones islámicas chocan en un mismo lugar, Jerusalén. Y en ese choque se concentra la tensión más peligrosa del mundo moderno. Para unos, la ciudad es la morada eterna de Dios. Para otros, el punto desde donde el último califa establecerá su reinado. Ambos ven el conflicto como parte del destino. Ambos creen que el desenlace no será negociado, sino revelado. Y mientras tanto, el mundo observa, con temor, con expectativa y a veces con indiferencia. Pero para quienes conocen las Escrituras, cada acontecimiento es una señal, cada guerra un recordatorio y cada intento de destruir a Israel una confirmación de que la palabra de Dios no falla. La historia contemporánea de Israel y del mundo musulmán está marcada por una intensidad creciente. Las guerras del siglo XX dieron paso a un siglo XXI aún más complejo, donde los actores cambiaron, pero las raíces del conflicto permanecieron inalteradas. Desde las montañas del Líbano hasta las calles de Gaza, desde los salones diplomáticos de Washington hasta los minaretes de Teherán, el nombre de Israel sigue resonando como señal, como escándalo, como piedra de tropiezo para las naciones. Uno de los elementos que más ha impactado el equilibrio en Medio Oriente en los últimos años ha sido la consolidación de Irán como potencia regional chiita. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní se ha declarado abiertamente enemigo del Estado de Israel, al que califica como el pequeño Satán, siendo Estados Unidos el gran Satán. Esta retórica no es simple discurso político. Se ha traducido en apoyo militar, financiero e ideológico a grupos que buscan la desaparición de Israel, entre ellos Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. El profeta Ezequiel, siglos antes, habló de una coalición del norte, en la que se incluiría Persia, es decir, Irán. Ezequiel 38:5 menciona Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y casco. Según esta profecía, estas naciones serían parte de un levantamiento final contra Israel, no en el marco de una guerra convencional, sino como parte de un juicio divino en los tiempos postreros. La influencia de Irán se ha hecho sentir con fuerza. En el Líbano, Hezbollah ha acumulado decenas de miles de cohetes apuntando hacia el norte de Israel. En Siria, la presencia de tropas iraníes y milicias chiitas ha convertido a este país en un campo de maniobras estratégicas. Y en Gaza, el apoyo financiero a Hamás y la yihad islámica ha generado ciclos de violencia casi permanentes. Las guerras de 2009, 2012, 2014 y 2021 entre Israel y Hamás no han hecho más que aumentar el sufrimiento, la desconfianza y la polarización.
Gaza, en particular, se ha convertido en un símbolo de tragedia y tensión. Después de la retirada israelí en 2005, en la que Israel desmanteló todos sus asentamientos y evacuó por la fuerza a sus propios ciudadanos, se esperaba una nueva era. Pero tras las elecciones palestinas de 2006, Hamás tomó el poder en la franja, expulsó violentamente a la Autoridad Nacional Palestina y estableció un gobierno islamista. Desde entonces, Gaza ha sido gobernada bajo un régimen autoritario con una ideología profundamente religiosa y con la destrucción de Israel como objetivo central. Desde entonces, los ataques con cohetes, las respuestas militares israelíes y el sufrimiento de la población civil se han repetido una y otra vez. Cada guerra es seguida por reconstrucción y cada reconstrucción por una nueva escalada. Es un ciclo que no se rompe, como si algo mayor lo impulsara desde el fondo del escenario. Y mientras las tensiones escalan, la profecía sigue avanzando. En los últimos años, también se ha intensificado la actividad diplomática. Algunos países árabes han comenzado a normalizar relaciones con Israel, rompiendo un tabú que parecía infranqueable. En 2020, bajo mediación de Estados Unidos, se firmaron los llamados Acuerdos de Abraham, mediante los cuales Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas formales con Israel. Esta apertura fue recibida con entusiasmo en algunos sectores, pero con furia en otros. Para muchos musulmanes, la normalización con Israel representa una traición a la causa palestina y, más profundamente, a la herencia islámica. Jerusalén, que alberga la mezquita de Al-Aqsa, sigue siendo el tercer lugar más sagrado del Islam. La entrega de legitimidad a un Estado que, según ellos, profana lugares santos, es vista como apostasía. Esta tensión ha generado divisiones internas dentro del Islam. Por un lado, países que priorizan la estabilidad económica y política. Por otro, movimientos islamistas que insisten en la yihad contra Israel como deber religioso. Pero también desde el lado bíblico, hay quienes observan estos eventos como señales del fin. Según la visión profética de Daniel, en los días finales surgirán alianzas inesperadas, traiciones y pactos que parecerán traer paz, pero esconderán el inicio del juicio. Daniel 9:27 dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos intérpretes ven en esto la posibilidad de un falso acuerdo de paz firmado por un líder carismático que engañará a Israel y a las naciones. El Nuevo Testamento, particularmente en 2 Tesalonicenses 2, habla de la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. Para que esto ocurra, el templo debe existir. Actualmente, en Jerusalén no hay templo judío. El sitio donde se encontraba está ocupado por la explanada de las mezquitas, custodiado por musulmanes. Sin embargo, en ciertos sectores del judaísmo, especialmente en movimientos mesiánicos, ya se han preparado utensilios sacerdotales, vestimentas y hasta se han entrenado sacerdotes para restaurar el culto levítico. En este contexto, Turquía también ha resurgido como un actor importante. Bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, el país ha adoptado una postura más islamista, con un discurso panislámico que sueña con restablecer la influencia otomana sobre Jerusalén y el mundo musulmán. Erdoğan ha declarado abiertamente que Jerusalén pertenece a los musulmanes y ha promovido conferencias islámicas centradas en la liberación de Palestina.
Según algunos intérpretes, Turquía podría formar parte de la coalición mencionada en Ezequiel 38 bajo el nombre de la Casa de Togarma, de los confines del norte. La ubicación geográfica y la retórica agresiva del gobierno turco han hecho que esta posibilidad gane atención en círculos proféticos. Todo esto apunta a una convergencia de fuerzas, donde enemigos antiguos se reactivan, alianzas nuevas se forman, y Jerusalén vuelve a ocupar el centro de los titulares. No es solo historia, es profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Pero en medio del conflicto, la Biblia también anuncia un desenlace glorioso. Zacarías 14 profetiza que vendrá un día en que Jehová peleará contra las naciones que vengan contra Jerusalén, y que sus pies se posarán en el monte de los olivos. Ese día no será solo una batalla final, será el día en que el Mesías regresará para reinar con justicia. En ese momento, según Apocalipsis 21, descenderá del cielo la Jerusalén celestial, adornada como una esposa para su esposo. Ya no habrá templo, porque Dios mismo morará con los hombres. Las lágrimas serán enjugadas, el dolor cesará, y el conflicto entre pueblos, religiones e ideologías llegará a su fin. Pero hasta que ese día llegue, la tensión continuará. Israel seguirá siendo el centro del reloj profético. Las naciones seguirán dividiéndose a su favor o en su contra. Y el conflicto con el mundo musulmán seguirá revelando no solo una batalla por tierra, sino una lucha espiritual profunda, una lucha por el alma de Jerusalén. La historia del conflicto entre Israel y el mundo musulmán no es simplemente una disputa territorial ni una pugna política de nuestro tiempo. Es, según las Escrituras, una batalla espiritual que se remonta a milenios. Una lucha que comenzó con una promesa hecha a Abraham y que llegará a su clímax en los tiempos del fin. Y en el centro de esa historia no está solo una nación, sino un propósito eterno, el plan de redención de Dios para la humanidad. A lo largo de las escenas anteriores, hemos visto cómo Israel ha sido atacado, dispersado, restaurado y odiado. Cómo su existencia ha provocado guerras, divisiones y ha movilizado naciones enteras. Pero ¿por qué tanto odio hacia un pueblo tan pequeño? ¿Por qué Jerusalén, una ciudad diminuta comparada con las grandes capitales del mundo, se ha convertido en el punto más disputado del planeta? La respuesta no se encuentra solo en la geografía ni en la política. Está escrita en las páginas de la Biblia. Dios escogió a Israel como el canal para bendecir al mundo. A través de Israel vino la ley, los profetas y finalmente el Mesías. Y a través de Israel vendrá también la consumación del tiempo. Por eso, el enemigo de Dios ha buscado destruir a este pueblo desde siempre. Porque mientras Israel exista, las promesas de Dios siguen en pie. El profeta Zacarías habló claramente de los días finales. En el capítulo 14 anuncia que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén para combatirla. Será un tiempo de gran angustia, como nunca antes. Muchos asocian este pasaje con lo que se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, «Entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Durante ese periodo, las Escrituras revelan que el pueblo de Israel sufrirá como nunca antes. Muchos serán engañados. Un líder mundial se levantará, un falso Mesías, el anticristo, que hará un pacto con Israel y luego lo quebrantará. Se sentará en el templo de Dios, proclamándose como Dios. Será un tiempo de apostasía, de persecución y de oscuridad espiritual. Pero no todo será juicio. En medio del dolor surgirá un remanente fiel.
Zacarías 13:9 dice, «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Invocará mi nombre, y yo le oiré». Este remanente reconocerá finalmente a Jesús como el Mesías prometido. Mirarán al que traspasaron, llorarán y serán restaurados. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 se describe el regreso glorioso del Mesías. «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Con él vendrán los ejércitos celestiales, y peleará contra las naciones reunidas en el Armagedón. Será el fin de la rebelión. El anticristo y el falso profeta serán derrotados. Satanás será atado. Y el Mesías reinará desde Jerusalén por 1000 años. Este reino milenial fue anunciado por los profetas. Isaías 2:4 dice, «Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová». Durante este tiempo, las armas serán convertidas en arados, y no se alzará más espada nación contra nación. Israel entonces no solo será restaurado políticamente, será el centro espiritual del mundo. Las naciones subirán cada año a adorar al Rey en Jerusalén. La paz que nunca se logró con tratados se alcanzará por el reinado del Mesías, pero incluso el milenio no será el final. Después de 1000 años, según Apocalipsis 20, Satanás será soltado por un breve tiempo. Reunirá nuevamente a las naciones en un último intento de rebelión. Rodearán la ciudad amada, Jerusalén, pero descenderá fuego del cielo, y Dios los destruirá. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco. Los muertos serán resucitados, y cada uno será juzgado según sus obras. Después del juicio, Juan vio algo maravilloso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Será el inicio de la eternidad. No habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Dios morará con los hombres, y ellos serán su pueblo. En esa Jerusalén celestial no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. La ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Allí estarán los redimidos de todas las naciones. El muro de la ciudad tendrá 12 fundamentos, con los nombres de los 12 apóstoles. Las puertas tendrán los nombres de las 12 tribus de Israel. Dios no olvida sus promesas, su plan es perfecto, y su pacto con Israel se cumple en plenitud. Hoy, mientras el mundo observa el conflicto con indiferencia, o lo interpreta desde categorías humanas, los que conocen la palabra de Dios saben que estamos avanzando hacia el clímax final. Cada guerra, cada alianza, cada levantamiento es una señal, no para temer, sino para velar, porque el Mesías está por volver. Israel no es solo una nación moderna, es el reloj profético de Dios. Cuando su manecilla se mueve, los cielos se preparan. Su restauración no es un accidente de la historia, es el cumplimiento de siglos de profecías. Su sufrimiento no es sin sentido, es parte del camino que lo llevará a reconocer a su Salvador. Y Jerusalén, la ciudad que hoy divide al mundo, será en aquel día la ciudad de paz, justicia y santidad. Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 122, porque su paz será la señal del reinado de Dios sobre toda la tierra.
En conclusión, el conflicto entre Israel y el mundo musulmán no es el fin, es el preludio del verdadero fin, que no es destrucción, sino restauración. No es ruina, sino gloria. Porque aquel que comenzó la buena obra con Abraham la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si este viaje a través de la historia te ha inspirado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Enigmas Bíblicos y de Fe. Aquí exploraremos juntos los misterios de las Escrituras, descubriendo cómo las antiguas palabras siguen transformando vidas hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad.